Los alquimistas de la cocina. Los pioneros. La ciencia está influyendo en la alta cocina. Hemos entrado en una era de exploración química en la cocina. El físico y químico Herbetis, desde hace varios años, realiza experimentos científicos en la cocina tradicional y utiliza su investigación para ayudar al desarrollo del arte culinario. Durante 4 años, Herbetis ha trabajado mano a mano con uno de los chefs más importantes del mundo, Pierre Gagnaire. Esta alianza entre la ciencia y el arte ha despertado gran interés. La pareja ha aceptado a posar en una sesión fotográfica, ansiosos por difundir su mensaje. Herbetis es, junto con un colega británico, el padre de una nueva ciencia llamada gastronomía molecular. Combinando datos matemáticos, físicos y químicos con la sociología, la cultura y la historia, se analizan recetas y prácticas culinarias para innovar. La definición de gastronomía molecular es la siguiente. Cocinar es elaborar recetas. Una receta consta de 2 partes. La primera es la definición. Si decimos puré de peras, cogemos peras, azúcar, agua y lo ponemos a hervir. La ciencia pregunta, ¿qué ocurre cuando cocinamos las peras? La segunda parte es lo que decimos pequeños trucos y proverbios. La ciencia puede preguntarse, ¿es cierto? ¿Es falso? ¿Y por qué? Eso es la gastronomía molecular. No se trata de elaborar recetas, no es una aplicación técnica o tecnológica. Por eso existe una gastronomía molecular, que es una disciplina científica, y por otra parte existen aplicaciones técnicas o tecnológicas de la gastronomía molecular. De hecho, es el conocimiento de la cocina extendido a la gastronomía para degustar variedad de cosas. Y este conocimiento siempre proviene de la química, la física y las ciencias puras. Es más, en mi experiencia con el mundo de la cocina, tengo muchas dificultades porque me preguntan sobre la aplicación de la gastronomía molecular y también por la tecnología. Junto con Pierre, ofrezco mis inventos, que no descubrimientos, y esa es la tecnología. Y no me pagan por ello. En el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica me pagan por hacer ciencia. La ciencia es el mecanismo, lo cual nos lleva a una pregunta directa. ¿Qué es el mecanismo? Esa es la esencia de todo. Cansado de cierta rutina culinaria, Pierre Gagnaire, un chef de 3 estrellas en la guía Michelin, contactó con Herbetis con intención de crear juntos un menú para el año 2000 llamado La ciencia y el menú culinario. Fue todo un éxito. Desde entonces, su complicidad ha derivado en numerosas innovaciones culinarias como cocinar el nitrógeno, el huevo de 65 grados y la mantequilla chantilly. Posee reputación mundial por cocinar de manera inusual e innovadora. Pierre Gagnaire es un artista culinario constantemente perseguido. En su restaurante parisino a veces las recetas emergen gracias a la originalidad de estas nuevas técnicas. Pero la receta química no tiene sentido sin el ingenio de este maestro. En ocasiones la conjunción no da resultado. Aplico mi propia lógica, mi lógica artística. Es la diferencia fundamental entre un científico y un artista. Por eso sigo mi instinto. No puedo hacerlo de otra manera. Tengo mi propio criterio artístico que es, puede que sí, puede que no. Eso significa que hasta el último momento me reservo el derecho a realizar cambios. El problema es que Hervé me llama y a veces me gustaría ahondar un poco más en lo que me cuenta y no puedo porque no estoy de acuerdo con él debido a que no estamos en la misma onda. Qué bonito, me gusta. Por ejemplo, esto no es de Hervé, pero lo he conseguido gracias a él. Es esta especie de granizado de uva con una capa ligeramente cristalizada, como miguitas de miel. Es amargo, un poco suave y crujiente gracias al bok choy, que está muy cocinado. Esto no es obra de Hervé, pero sí lo he conseguido gracias a él. El detonante del cocinero llegó cuando Hervé le ofreció utilizar un elemento químico que nunca se había usado en la alta cocina, el ácido tartárico. Este tipo de acidez es elegante y le propuse a Pierre, ya que el ácido es elegante y el sabor te interesa,
¿Por qué no jugamos con el ácido tartárico? El cuarto piso de una de las instituciones más venerables, el Colegio Francés, alberga el primer laboratorio de gastronomía molecular. La fuente de interés principal es la cocina, pero sin cocinar. Un equipo de periodistas científicos italianos realiza una visita a este lugar. ¿Experimenta con vino? Ya me gustaría. Aquí Herbetis echa por tierra los principios básicos de la cocina y eso le lleva a innovaciones constantes. Solo estoy interesado en una cosa, en la transformación culinaria, porque ese es mi trabajo. Entonces solo investiga para transformar, ¿no es así? Eso es. Por ejemplo, ¿los chefs más importantes vienen a pedirle consejo o no? Es mucho mejor que eso. Por el momento, muchos de los chefs se interesan por la gastronomía molecular porque durante 2, 3 o 4 años, no lo recuerdo, he estado trabajando con Pierre Gagnaire, que es probablemente el mejor chef del mundo. La idea consiste en que cada mes le ofrezco un invento a Pierre y cada mes él inventa una receta con ello. Por ejemplo, la receta de este mes la hemos llamado harina asada. Si elaboramos una salsa blanca, si no hacemos un rousse, es decir, si la harina no se dora, la salsa no sabe rica, sabe a harina cruda. La idea es tostar la harina para utilizarla en multitud de elaboraciones, hojaldre, pasta sable, y conseguimos un ligero toque a chocolate. Por lo tanto, cada mes le ofrezco a Pierre un texto que estudia y culmina en una receta. Pasta de harina tostada. Esta es la receta. En general, se acompaña con un comentario ornamental. Bueno, vamos con el menú que hemos creado. Finas rebanadas de lubina salvaje pochadas en mantequilla, trozos de cordero cocinado con hierbas frescas. Aquí ya tenemos un pequeño problema. Hemos usado la mantequilla 2 veces. Primero lo hemos hecho con la langosta y después con la lubina salvaje para pocharla. En la cocina del restaurante de Pierre se está elaborando un nuevo menú. Bueno, entonces podríamos quitarle la piel. Hervimos lo que conseguiríamos con la mantequilla de esta manera. Lo secamos, lo cocinamos un 80% y dejamos el resto en el fuego. Colocamos la mantequilla crujiente y la sal en el plato y luego colocamos la lubina. Si quisiéramos, también podríamos adornarlo con una atractiva compota de cebollas. Una compota que la gente que entre en el restaurante pueda identificar. No pasa nada, no hay problema. Todo está perfecto. Lo importante en un menú como este es que cuando hay que comer productos diferentes, platos distintos, y eso incluye los postres, el menú debería ser coherente. Por eso no se puede lograr con un solo plato. Por eso también me resulta complicado realizar demostraciones. No tiene sentido. Lo importante es el resultado final. El placer de ofrecer a la gente un menú completo. Es más, a menudo recibimos cumplidos de gente que conoce muy bien Japón. Y dicen, tu cocina es como un kaiseki, una especie de poema que se coloca con piedras delicadamente. Por eso es importante formar un equipo. Es la manera más inteligente de crear sabores y apariencias atractivas. Antiguamente se anteponía el aspecto al sabor. Hoy en día el sabor prima sobre la apariencia. Por eso, si la idea es buena, pero el plato no está rico, no hay nada que hacer. La dificultad principal de un nuevo plato reside en hacer coincidir la apariencia y el sabor. Como buen perfeccionista, Pierre Gagnaire puede cambiar las cosas en el último minuto, como sucede ahora mismo con los postres de su nuevo menú. Esto hay que rehacerlo, no me gusta. Vale, ahora sí, puede salir. Hay postres nuevos que creamos la semana pasada y ahora intentamos dar con una solución. Este, por ejemplo, está bien. Ahora creo que ha mejorado. La idea del postre surgió de las palomitas de maíz. Pero ¿cómo podríamos presentarlo? Es la historia de los productos. Bien se trate de una semilla, una especia o un líquido que queramos cocinar. A partir de ahora seguimos un patrón
e intentamos... Así no me convence. Ahí no hemos conseguido nada. Venid, echad un vistazo. Tenemos que volver a empezar. Pásame el plato. No es por algo visual, es por el sabor. Es caramelo. Bueno, puede que lo intentemos así. Adelante. Entonces tenemos palomitas, avellanas... ¿Arroz inflado? Malvavisco, no había arroz inflado. La idea del postre es que resulte un plato divertido e interesante. Añade helado. Aplástalo, aplástalo. Ya está. Hemos cambiado el sabor desde la base del plato, aumentando la cantidad de avellanas y palomitas. El crujido va a ser muy divertido. Hay un poco de licor de malvavisco. Las propiedades espesantes del caramelo y el helado y su cremosidad se unen al chocolate fundido del tubo de chocolate con leche. Ya está. Está listo. Sácalo, vamos. El chef y el químico colaboran mano a mano desde el principio. A veces es posible verles trabajar en directo. Continuamente adquieren nuevos conocimientos gracias a los experimentos científicos. Por eso un nuevo descubrimiento en ocasiones desemboca en un sorprendente territorio. En una ocasión, el premio Nobel de Química, Jean-Marie Lehn, me dijo que esta industria estaba muy interesada en un programa de investigación que consistía en averiguar cómo retener el sabor. Cuando sucedió un eclipse, inventó la receta del eclipse, esto es, un sabor que después de desaparecer volvió a aparecer. Por eso, tenía una respuesta para Jean-Marie, es algo increíble. En una ocasión, Pierre saboreó algo que al cabo de un rato le volvió a la boca de manera invertida. Pensé, es importante, así que fui a casa de Pierre y hablamos sobre lo sucedido. Ya vienen los chicos. Que pasen. Vamos. Que se beneficien de esto. ¿Están todos? En mi opinión, es una gran idea. ¿Qué es lo que sugiere? No es complicado de hacer. ¿A Pierre no le atrae? Pero no se logrará hasta que haya una idea artística. A menudo os presento cosas que no os atraen para nada. Ya lo creo. Entonces, esperamos y volvemos a presentarla. Sí, es cierto. A eso me refiero exactamente. Estoy de acuerdo. Así que no estéis muy preocupados. Durante mucho tiempo pensé que la cocina solo era eso, cocinar, pero estaba equivocado. Os lo explicaré. Para cocinar algo es necesario usar una fase técnica, sin duda. En cuanto aplico mi parte técnica, obtengo mi soufflé. Si es soufflé con queso Beaufort, si no le he añadido una pizca de nuez moscada, no me gusta. Por eso, la parte artística, la elección, es cuestión de sabores, porque mi soufflé va a subir, le añada o no la nuez moscada. Y es más, le ponga un queso bueno o malo, el soufflé también subirá igual. Eso no cambia nada, pero la parte artística es lo más importante. Así que el que conoce la técnica no conoce nada, porque cocinar es por encima de todo arte. Veamos, suponed que un inspector de la guía Michelin apareciera mañana. El inspector nos pregunta cómo conseguir un huevo duro perfecto. Quiero un huevo duro de 3 estrellas, por eso la yema tiene que estar perfectamente centrada. ¿Qué haríais para que la yema de vuestro huevo estuviese centrada? ¿Dónde está la yema? Recordad, estamos en el mejor restaurante del mundo. Tiene gracia, ¿eh? No estamos cocinando una langosta termidor, ni nada parecido. Solo estamos preguntando algo sencillo. Ni siquiera aquí sabemos cocinar un huevo duro de 3 estrellas Michelin. Bueno, veréis. En primer lugar, observemos la imagen que tenemos aquí. La tenemos aquí. ¿Dónde irá la yema? A la parte superior. Eso es. ¿Por qué va a la parte superior? Porque la clara del huevo es agua con proteínas. Es agua y la yema contiene grasa, y la grasa flota. Entonces, ¿cómo consigo que la yema quede en el centro? Con una espumadera. Es sencillo. De esa manera el huevo entero está en la superficie. Coloco el huevo en mi agua hirviendo con una espumadera. Le doy vueltas así, constantemente. Así todo el huevo está en la superficie y la yema queda perfectamente centrada. Entonces, ¿es malo poner la química al servicio de la cocina? Contestad. Ya sabéis asar filetes. Es una reacción química, así que habéis utilizado reacciones químicas en la cocina sin que yo os lo diga. En cualquier caso, lo más importante es que siempre recordéis que la cocina es sobre todo un arte. Es mucho más que eso, es amor.
Y si es amor, no vamos a envenenar a la gente. Hemos venido para conseguir cosas extraordinarias para ellos. Nunca trabajamos lo suficiente. En estos momentos me estoy planteando la idea de inventar un plato que diga te quiero. Hervé dice, hay 2, 3, 4 o 5 cosas extremadamente importantes, y lo son porque se pueden aplicar. Es cierto que no debemos hacer cosas sin sentido. Por ejemplo, detener la cocción de los guisantes con agua helada. Detiene el proceso de cocción, es cierto, pero no hace que estén más verdes. Un segundo. Mientras hablábamos me ha venido a la cabeza. ¿Tú estás de acuerdo en cocinar las verduras con tapa? Eso no cambia nada. ¿Lo ven, caballeros? Lo hemos experimentado. Es importante, simple pero importante. Durante años nos han enseñado a cocinar las verduras sin tapa. Si le añadimos vinagre se ponen Y amarillas. el hielo no consigue verdor, por ejemplo con los puerros, ¿verdad? El otro día lo volvimos a comprobar. De momento lo hicimos con brócoli y guisantes, con los puerros no. No siempre tenemos tiempo para pensar, para poner las cosas a prueba. Para comprobarlo. Eso es. Y es estupendo que dentro de la estructura de la cocina haya alguien que se preocupe de investigarlo y desarrollarlo con naturalidad. Buena suerte y enhorabuena por vuestro trabajo, porque cada vez que vengo disfruto. Un cocinero francés que tiene 3 estrellas Michelin dice que al cocinar cebollas, si le añadimos sal, se doran más rápido que si lo hacemos sin sal. Mi idea es comprobar las cebollas por calorimetría, que es un método objetivo para medir el calor. Pronto veremos si hay diferencia usando la sal o no. Existen 2 tipos de preguntas. Por ejemplo, las preguntas como ¿qué hora es? Una pregunta que se responde y se acabó. Pero luego hay otro tipo de preguntas como ¿por qué el estómago no se digiere a sí mismo? Es decir, ¿el estómago es carne? Es una clase de pregunta que no se puede responder. En la cocina las preguntas referentes a los guisantes, las zanahorias, son preguntas esenciales del tipo de ¿por qué el estómago no se digiere a sí mismo? Excepto por una salvedad. Son preguntas que se pueden poner en práctica. Son cuestiones que una vez resueltas, los cocineros las ponen en práctica. Ellos no tienen que dedicarse a estudiar esas teorías, porque ya hay gente que lo hace por ellos. Hola, caballero. Buenos días. Necesito leche, esta por ejemplo, y 4 cebollas. 4 cebollas. Grandes a ser posible. Grandes, ¿así? Sí, eso es. Una muy grande, por ejemplo esa. Y otra muy pequeña. Gracias. Adiós. Adiós. Es simpático. Eso me recuerda que el tema de nuestro próximo seminario es Beurre Noisette. Pierre me ha asegurado su presencia para hacernos un Beurre Noisette. Mi pregunta es siempre la misma. ¿Qué es un Beurre Noisette exactamente? ¿Es un estado particular de la mantequilla? ¿Una manera de cocinar? Seguro que hay mucha gente que le califica de lunático. Lo cierto es que no me importa. Pero los lunáticos no hacen daño a nadie. Yo ayudo a la gente. Stephen J. Gould dijo que si nos preguntamos cosas como ¿qué es la vida?, no sacamos nada en claro porque son preguntas muy difíciles de responder. Pero si por el contrario nos cuestionamos cosas como ¿el pico del flamenco es así o así?, ahondaremos en la teoría de la evolución de una manera más sencilla y eficiente. Por eso, partimos de la base de una pregunta sencilla que tiene 2 respuestas posibles, y este hecho te lleva a comprender la evolución del animal. Es sencillo. ¿Una vida incomprendida? Oh, no, eso no nos importa, pero los animales nos importan porque en la cocina son esenciales. Allá vamos. Objetivo: comprobar el dorado de las cebollas con o sin sal. Por lo tanto, hay que cocinar las cebollas durante un rato. El cocinero decía que con la sal las cosas se cocinan más rápido. Primero voy a cocinar las cebollas sin sal. Cuando empiecen a dorarse, detendré el tiempo y luego realizaré la misma operación, pero con sal.
Necesito un cronómetro. Usaremos las mitades para asegurarnos de que hay la misma cantidad de cebolla. El cazo es el mismo. Utilizaré un cazo blanco esmaltado. El aceite pesa 15,59 gramos. Aceite de oliva de primera presión en frío. Vamos a calentar todo esto. Hay que cronometrarlo. Voy a pararlo en 40 segundos. Cuidado, allá voy. 40 segundos. Al tocarlas no noto nada raro. Ya veremos. Bien, hemos hecho las primeras mitades. Vamos con las segundas. Repetimos la operación. Allá vamos. Lo tendremos 40 segundos, pero con sal. Remuevo la sal para que esté distribuida por igual y parece que es correcto. Los cocineros no están locos. Es gracioso porque parece que esté medido. Este es el cazo con la sal y no hacen falta más comprobaciones. El fondo del cazo está marrón. Es obvio, no hace falta medirlo. No es necesario medirlo, pero como tengo que hacer un informe público, tengo que medirlo para ofrecer los datos exactos. Veamos, 70,32 de uno y 45,85 de otro. Está más marrón. Bien. En tal caso, así a primera vista, es gracioso. Bien. Este ya está. Vamos con el segundo. Voy a comprobar si es posible conseguir leche transparente. Para eso necesito éter. ¿Tenemos éter? La idea es que si la grasa es blanca, podemos disolver esta con el éter. Por lo tanto, el líquido dejaría de ser blanco. ¿Cuál es el motivo del experimento? No hay motivo. Lo que ocurre es que pensé que si conseguíamos eliminar la grasa sin dejar ni rastro y dejáramos el agua limpia, conseguiríamos ver la transparencia que posee. Pero me parece que no va a funcionar. ¿Ves? Hemos conseguido una emulsión. Una emulsión del éter con el agua y la grasa. ¿Eso era leche? No, es leche y éter. Pero me estoy planteando dejarlo reposar porque puede que así se separe. Bien, parece que las pruebas se han hecho con rapidez. Pero si no intentamos buscar el mecanismo, no tienen interés. Tenemos que continuar. Veamos, ¿a qué temperatura se calienta el vino? Entonces, el objetivo es a qué velocidad se calienta el vino que hay en una copa si lo rodeamos con la mano. No es complicado. El escritor Jorge Luis Borges dijo: trabajo con la compañía de un niño divirtiéndose. Además de la investigación, otra gran pasión de Herbetis es la transmisión del conocimiento. Se ha convertido en una referencia tanto para el público en general como para los cocineros en particular. Su laboratorio de gastronomía molecular está bajo la responsabilidad de Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de Química en el año 1987. En la actualidad está en Estrasburgo, pero ha venido para ofrecer una única conferencia sobre química y las artes culinarias, con un tercer ingrediente añadido: la música. Daniel Humerg es un reconocido percusionista de jazz y va a formar parte en esta aventura. Pero antes, Herbetis explica el concepto de la gastronomía molecular que ha despertado interés en Europa y en Estados Unidos.
Seguro que usted pertenece a una línea más tradicional. ¿Qué puede decirnos de sus predecesores? La tradición es muy importante porque solo comemos cultura, es decir, si soy de Alsacia, como queso y me parece delicioso, pero si a mí, que soy de Alsacia, alguien me ofrece un cerebro de mono humeante dentro de un cráneo, me repele. Por lo tanto, para bien o para mal, es una cuestión de cultura. Comemos lo que hemos aprendido a comer y eso representa cuestiones interesantes relativas a la innovación en la cocina. ¿Cómo es posible comer algo nuevo? La originalidad de la investigación despierta la curiosidad de Daniel Humerg. ¿Tú hiciste esos dibujos? Sí. Aquí tenemos una transparencia sobre un huevo cocido. Podemos moldear la yema del huevo en forma de cubo. Pero esencialmente, tú eres capaz de poner un huevo en un piano. Es técnica. Si ponemos los dedos sobre las teclas del piano, no sale música. Es posible hacer un soufflé con una pizca de nuez moscada. Pero si cojo mi soufflé técnicamente elaborado y hecho artísticamente y os lo lanzo a la cara diciendo coméoslo, no es bueno. Comemos el amor que han conseguido los que lo han cocinado, y ese amor solo dura un momento. La música no es muy diferente de la poesía, pero sí lo es de la dimensión filosófica que emerge de la interesante mezcla de gastronomía y química. De alguna manera, todas estas disciplinas se aunan para plantar cara al apetito, que se despierta por un maravilloso plato elaborado y probado por dos ganadores. La paloma es muy interesante. Delicioso. La paloma forma parte de un test. ¿Como químico está interesado en la cocina? Existe una relación con la cocina, la cual es muy interesante. Es fantásticamente compleja, no pretendo adular a Pierre, pero es cierto que es fantásticamente compleja porque las sustancias son complejas en sí mismas. Su transformación, por ejemplo. Cuando calentamos algo, la transformación es muy diferente en cada caso. Es un motivo de investigación para los químicos, pero a la vez, este trabajo acerca el mundo de la química a la vida cotidiana. Es una relación necesaria. Y creo que siempre ayuda a entender, o por lo menos a intentar sacar alguna idea en claro de cada fenómeno que se investiga. Para mí la zanahoria es azúcar y aminoácidos. Su estructura no cumple ningún propósito más que aportar belleza al plato. Bueno, creo que podemos comenzar. Veo que hay una gran asistencia. Cocinar es ante todo hacer algo con moléculas. Estamos tratando con química orgánica. Es la manera en la que estas moléculas hacen que nuestra comida entre en reacción dependiendo de las condiciones a las que se la someta. Y sin estas interacciones entre las moléculas con las cuales realizamos los platos y los comensales las reciben, no obtendríamos ni sabor, ni olor, ni vista. Ahora lo dejo en tus manos. A trabajar. Este ha sido el explosivo comienzo de la sesión. Todos los químicos sabemos cómo conseguir grandes cristales. Hay que hacerlo muy, muy despacio y los cristales pequeños muy, muy rápido. El nitrógeno líquido a 198 grados es lo más rápido que hay. Podemos hacer cristales muy pequeños que pueda usar el artista porque en la boca ofrecen una textura sedosa. Por eso es obvio que tú, Pierre, si quieres, puedes añadir aceite de sésamo al bol, pero eso cambia el sistema porque cuando añadimos aceite conseguimos una textura más vidriada. Esta es la primera imagen. Aún se ven los cristales. Aquí tenemos una ampliación. En este caso, la pregunta tecnológica sería, ¿qué podemos hacer para mejorar la cocina diariamente? De pronto, me viene a la cabeza la relación que existe entre la textura y el sabor. Aquí tenemos dos mayonesas. En el aceite hay agua.
Esta es la primera. Y en la segunda también hay agua. Es la misma mayonesa, pero la primera está más batida. Las pequeñas gotas de agua, por el movimiento, se dividen en mitades y luego en más mitades y así sucesivamente. Y con una capa más pequeña de agua, el aceite será más accesible. Y los olores de las moléculas se captarán mucho mejor. Por lo tanto, al cambiar la textura, se puede cambiar el sabor. Por eso, los primeros experimentos estudian el vínculo entre la textura y el sabor. Y ahora, a menos que me equivoque, la pregunta es, ¿qué estamos cocinando, Pierre? Aún no está preparado. Sí, Mientras tanto, puedo deciros que él es una mezcla de artesano y experto en estética. Para mí, la estética, en este caso, no quiere decir que sea algo bello de observar. Eso es lo menos importante. Lo que cuenta es que esté bueno. Dime, Pierre, ¿qué cocinas? Espera. No estoy de acuerdo con Hervé, porque debo informaros sobre mi relación con la cocina, mi profesión. Como mucha gente de mi edad, me dediqué a ello por obligación. Me vi envuelto en un universo culinario y familiar que se antepuso a mis gustos. Y poco a poco me impusieron una forma de expresión culinaria. Por ejemplo, en mi cabeza hay multitud de ideas y luego consigo buenos resultados con ellas, pero siempre después. Hoy en día buscamos resultados que den buenos sabores. Es lo que Hervé y yo perseguimos en realidad. Y los buenos resultados me interesan más que la estética, pero cuando conseguimos algo que sea de sabor agradable y además atractivo de ver, el resultado es interesante. Creo que en eso reside el placer de comer. Ya está. ¿Y qué es lo que nos has cocinado? En el centro he realizado un sorbete. Tiene jengibre, aceite de sésamo y vinagre de arroz. ¿Por qué le has puesto todo eso? Porque está rico. Habréis de saber que, ya que ambos somos parisinos y tenemos muy buena amistad, Hervé y yo tenemos mucha confianza y debo decir que en la mesa Hervé es, con todos los respetos, como un dolor de tripa. Hace todo tipo de preguntas y yo intento responderle educadamente, pero cada vez que formula una pregunta, a mí también me hace pensar. No quiero decir que habitualmente no piense, sino que pensar no me motiva. Me motiva el producto, trabajar con él, vivir con él. Lo que hay que tener claro es que la cocina está viva y que un plato que preparo tiene una vida de unos 3 minutos y luego muere. Quiero que la gente pruebe, esto. La pregunta es, habéis visto que hay muchas mezclas y en concreto muchas maneras de mezclar el aceite y el agua. En este aceite hay moléculas que se perfuman para obtener un sabor. ¿Cómo podemos poner aceite en el agua? Hay una buena manera. Los químicos sabemos que existen diferentes soluciones. Por ejemplo, el agua de las ciruelas y de las cerezas son un excelente soluble. Disuelvo mi aceite en alcohol. Ya tenemos aceite en el agua. Siento decirte que por esto no me van a dar el premio Nobel, porque no es ninguna novedad. Cuando se cocina se oyen frases como esta. En la cocina se usan grandes cantidades de agua y aceite. ¿Qué podemos hacer al respecto? Aquí hay aceite de oliva, aguardiente de manzana y zumo de manzana, y voy a incorporar estos dos elementos. A colación de este ejemplo, es interesante recordar algo importante. ¿Es la hora de cocinar? Hay dos cosas elementales en la cocina. Y yo suelo decir a la gente que condimente bien y cocine bien. Estas gambas están listas y he tardado 10 segundos. A menudo el producto se estropea por cocinarlo demasiado. Pierre, ¿qué nos vas a explicar sobre la receta? Los hemos frito en zumo de alcachofas. Hay que trabajar en la cocina y esta aplicación es una aplicación técnica o artística, no es ciencia. Un cocinero no puede hacer gastronomía molecular porque la gastronomía molecular es una disciplina científica que no tiene nada que ver con la producción. Contribuye al desarrollo del arte culinario, que es aún mejor. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es esa pasta? Es la alcachofa. ¿Entonces has sacado el corazón de la alcachofa? Sí.
Voy a tostar la espinaca. Lo que más me impresiona de la cocina es que llevo cocinando más de 35 años y me he dado cuenta de que la cocina es un juego y que si le prestamos un poco de atención y mantenemos un mínimo de curiosidad, podemos producir cosas de infinitas maneras. Ahora vamos con la salsa que le he preparado a Pierre. Vamos a reinventar una salsa clásica. Esto es muy interesante. Cosas como estas me impresionan, porque en la cocina siempre hay un razonamiento con el que puedes trabajar. La salsa está ganando consistencia. Como sabrá, definitivamente tendrá un sabor mantequilloso con textura de mayonesa. Lo importante es que hemos conseguido aplicar la tecnología al arte culinario. Por eso Pierre está encantado con la textura. Se lo voy a dar. Sí. ¿Te parece bien? Sí, es estupendo. Cuando veo estas cosas, solo se me ocurre decir gracias, Hervé. Es cierto. De hecho, la salsa en sí tiene infinidad de usos. Por sí misma puede acompañar a pescados o a cualquier cosa. Puedes añadírselo a lo que quieras, es tuyo. No, tienes que respetarlo. Se le podrían añadir unas alcaparras. En teoría se podría congelar, porque la mantequilla se endurece muy poco por razones que desconozco. Es hora de que el arte químico, es decir, la cocina, se utilice, porque algunos cocineros con sus conocimientos o información incorrecta están atados de pies y manos. Pero si quitamos esos lastres y hacemos caso a la buena información, la cocina tradicional se convierte en alas que nos propulsa desde el infierno hasta el paraíso. Esa es mi contribución. Muchas gracias. Hervé Tis y Pierre Gagnaire comparten la misma pasión por todo lo que rodea a la cocina, sobre todo en lo relativo a los cambios y las reflexiones. La conversación que hoy mantienen les lleva a una pregunta sobre la estética culinaria. ¿Haces que las ostras pierdan agua? No. Filtro el agua. Recojo el agua. Tengo un jamón estupendo que... Jabugo, sí, que he cortado todo lo fino que he podido. Por otra parte, las ostras están heladas y las coloco sobre el jamón, que está caliente. No caliente, pero sí tibio. Es simple. Me encanta. ¿Y por qué es estéticamente bonito? Existe una especie de desequilibrio entre los dos productos. Uno enriquece al otro. Verás. Perfecto, me gusta. Sigue. Una receta en la cual el color suple al sabor. Rodaballo de anzuelo asado. No. ¿No te sirve? Es interesante por sí solo. ¿Cuál? El bolobán. Asado. Sí. Coges un pescado y lo pones en tu bolobán. Rodaballo o carne. Y así obtienes el sabor del bolobán después del de la pera mezclada con el pepino. Al final los sabores permanecen durante un tiempo. En un principio teníamos unos sabores iniciales. Todo depende del que quieras expresar. Se me ocurre una idea. Yo siempre he dicho que las cosas tienen el sabor que poseen en la superficie. Sí. Si se cocina una pieza grande, no probamos mucha parte de la superficie. Pero si cocinamos una pieza pequeña, en proporción probamos mucha más superficie. Por ejemplo, una dorada y crujiente pierna de cordero asada. Si la partimos así, resulta que voy a saborear un pedazo muy pequeño de la superficie. Pero si la corto a lo largo, saborearé mucha superficie de la pierna. Sí. De la primera manera probaré la carne menos hecha. Es cuestión de azar.
En el laboratorio, el punto inicial de un trabajo de investigación siempre es el mismo, la receta. Yo solo estoy interesado en el arte de cocinar. Por eso me interesan los libros de cocina. Comencemos por el principio. Abrimos el libro. Aquí está, la mayonesa. He puesto una gota de aceite y observo que mi mezcla no es homogénea, y es lógico porque el agua y el aceite no se mezclan bien. Hasta ahora todo es previsible. Después cojo mi varilla y lo remuevo. Y ahí viene lo interesante. ¿Cómo es posible que a partir de dos líquidos consigamos un sólido? Bien, vamos a ver si lo conseguimos comprender en la pizarra. Ahora, ¿qué tenemos? Las burbujas de aire han desaparecido. En mi recipiente siguen estando las gotas de agua y de aceite. Eso es lo que hemos visto. Ya no hay burbujas de aire. Este es un pequeño cálculo sobre el aceite que he puesto. La emulsión se puede conseguir disolviendo el aceite en el agua. Si tenemos una mousse, por ejemplo, una clara de huevo batida, hay burbujas de aire. Es un gas, pero también tenemos agua. Podríamos tener un gas disuelto en agua. Podríamos escribir la fórmula. Una fórmula parecida a la química que estudiábamos en la escuela. FeSO4 más NaOH es igual a... Tenemos la fórmula de la nata montada. Para preparar nata montada necesitamos aire más grasa disuelta en agua. Esa es la nata montada. Lo que aquí hacemos es ciencia, pero también es evidente que la ciencia tiene aplicaciones tecnológicas. La ciencia es un mecanismo que en teoría no se podría aplicar. Por otra parte, sí puede haber aplicaciones de la ciencia. Es simple. Un estudio reciente aseguraba que podemos crear una escala de dureza. Esto es agua o caramelo o lo que sea. Tenemos una emulsión. Es más dura que el agua. Vamos a explicarlo para que se entienda. Cuando cocinamos una mayonesa, conseguimos una emulsión que se mantiene en un gel aún más duro. Para comprender este concepto, tengo que aplicarlo a la vida cotidiana. ¿Cómo lo aplicaría? Puede que podamos hacerlo con la ciencia en general, con elementos del mundo natural. Por ejemplo, un elemento del mundo natural es la carne. Una pieza de carne podemos cortarla de diferentes maneras. La carne tiene varias bolsas que llamamos fibras musculares, que a su vez están recubiertas por una parte roja. Es un tejido que llamamos colágeno, y esas fibras, a su vez, se agrupan para formar colágeno y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un conducto duro, el colágeno, que contiene proteínas y agua, como la clara de huevo. Por eso la carne es interesante. Al masticarla, nuestros dientes se topan con la fibra que es dura y de pronto cede, y el jugo de su interior va a parar a nuestra boca. Y así la jugosidad de la carne tiene que ver con lo que podríamos llamar el efecto del caviar. El caviar no es más que un grupo de pequeñas huevas, las masticamos a la vez. Por ejemplo, si cocinamos macarrones y los juntamos cocinándolos con gelatina, como si fueran fibras, y vertemos la gelatina sobre ellos, conseguimos el efecto de la carne. ¿Y qué obtenemos cuando los rompemos? Obtenemos fibras. Es cierto que juego con objetos en una dimensión, las fibras. Pero también entiendo que si tuviera una salsa o un pastel, podría tener un objeto en dos dimensiones. Así que cuando cocinamos, cuando componemos el plato, colocamos los objetos en 0 dimensiones, en 1, en 2, en 3 dimensiones. Y después lo que hacemos es superponerlos. Los yuxtaponemos de frente, de lado, por detrás, los unimos. Aquí hemos juntado un objeto en una dimensión con otro objeto en una dimensión. Es muy interesante. Efectivamente, un artista necesita trabajar en ello. Este es el elemento en sí, no es arte, solo es un elemento que convertimos en arte. Herbetis aboga por una nueva técnica que condena a la aplicación de recetas sin verificar. No somos ni magos ni ángeles parlantes. A nadie le gusta comer un calamar gomoso. Nos gusta comer un calamar jugoso pero firme. ¿Cómo se consigue? ¿No lo sabemos?
Se dicen muchas cosas con respecto a la cocina, cómo tienes que ponerlo al fuego y enciendes el fuego con las cerillas o tienes que ponerle un corcho. También dicen que hay que cocinarlo a fuego lento. En la cocina existen multitud de frases hechas. Ahora bien, si seguimos actuando por inercia y no somos capaces de someter todo eso a prueba, seguiremos actuando como marionetas durante siglos. Ya es hora de acabar con esas frases ilusas. No con todas, porque algunas son ciertas. Ha llegado el momento de rehusar encender el fuego si no hace falta. Es la hora de seguir haciendo lo de siempre si funciona, pero para saber si funciona es necesario someterlo a una prueba. Esta es la esencia de mi trabajo de investigación. Para eso existe la gastronomía molecular. Europa es pionero en aunar cocina y ciencia. Cada año Madrid se convierte en el punto de encuentro de los mejores cocineros europeos. El debate de la gastronomía molecular cobra vida en esta profesión. El chef español Ferran Adrià tiene fama de aplicar estos principios. Con ustedes, Ferran Adrià. Solo una cosa, porque ahora viene, yo va ligado con el tema de Hervé, TIS. Todo el debate que hay ahora con el mundo científico, bueno, la cocina molecular. Si os habéis dado cuenta, no he hablado nada del mundo científico yo. Aún. Hemos hecho cocina, ¿no? Más creativa, menos creativa. Lo que hace Hervé, lo que abrió, porque la primera persona ha sido la persona que ha creado todo este concepto, el que nos ha abierto un camino. Bueno, es ayudarnos. Entonces, no vengamos con milongas de que existe una cocina, la cocina científica, existe la cocina, buena y mala. Y que gracias a los científicos, dentro de 100 años, de 200, se hablará de que la cocina pudo evolucionar gracias a ellos. Porque han entrado, ¿vale?, en un mundo y nos han abierto algo increíble. Si analizamos los últimos 5 años, estamos en 2005, llevamos 5, todos los trabajos interesantes, o la mayoría, se han hecho conjuntamente con científicos. Esto no tiene nada que ver que sea una cocina científica, no. Igual como tenemos que saber de productos, tenemos que saber del mundo científico, y de cultura, y de arte. Y yo creo que eso es un tema muy importante, porque yo creo que hay una equivocación total con la visión que hay del mundo científico. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy divertido, un jamón de toro. Un jamón de toro es difícil. En español, es decir, los jamones son de cerdo y los toros tienen jamón. Pero además aquí hay un juego divertido, que el toro en japonés es ventresca de atún, lo que hace que nos liemos ya más todo esto. Aquí tenéis una ventresca de atún dejada 16 horas en sal, después lo limpias y después lo cortas muy fino así. Por otro lado, coges grasa de jamón ibérico y la pones al microondas y conseguirás seguramente el mejor aceite del mundo. Si pones y untas muy ligeramente, como sabéis que una buena ventresca de atún, un buen toro, depende cómo te puede liar un poco y parecer un jamón. Pues si ya le pones un poco de jamón, ya es increíble. Entonces, la mayoría de gente, cuando probaba, hostia, qué jamón, ¿no? Entonces, para hacer cosas sensibles cuesta mucho. Entonces, estas pinzas lo que nos permite es coger de una manera muy sensible, bueno, algo y comértela. Y no tiene nada que ver comerte esto que coger un tenedor y comerte esto. Eventos como este. Quería saber, Adrià, ¿y tú estáis en la misma línea de esa cocina de investigación? No, tengo mi propia línea. Pertenezco al constructivismo culinario. Ajá. ¿Crees que la colaboración con Hervétis ha aportado algo? Hervé siempre pone ejemplos interesantes. Por ejemplo, inventó el azul. No voy a hacer un cuadro azul. Una colaboración que él inventa un azul y él no va a hacer un cuadro azul, sino que coge una pincelada de... Se trata de añadir un poco de azul, eso es todo. Solamente una punta, una pincelada. Mucha gente quiere ver un duelo entre los cocineros de Francia y los cocineros españoles. ¿Tú crees que eso es...? No hay rivalidad. No se puede comparar un Rembrandt con un Picasso. Comparar Rembrandt y Picasso, ya está. Y es verdad, es verdad. Eso es, al final lo único que cuenta es el placer con el que la gente recibe la obra. Muy bien, muchísimas gracias. Yo les voy a hablar ahora de la historia de una amistad entre dos personajes francamente increíbles.
Desde hace 4 años, Pierre Gagnaire y Herbetis mantienen una colaboración permanente de investigación culinaria y científica. Ha dicho Herbetis que la naturaleza es tan rica que la cocina será siempre un arte en el que la intuición hace milagros. Ellos han venido juntos por primera vez a Madrid y no han venido a cocinar, sino a hablar y a establecer sobre todo un diálogo entre ciencia y cocina. Vamos a darles la bienvenida. Hola a todos. La cocina está en construcción permanente. Mi teoría es que se puede comer, pero si lo pensamos un poco, también se puede comer mejor. Y no se puede pensar mientras se cocina. Hay que dedicarse exclusivamente a ello. Por eso digo que los cocineros son ante todo intelectuales, mientras que los químicos, que siempre estamos jugando con piezas y objetos, somos trabajadores manuales. Y esto no es un chiste. Somos como deberíamos ser. Voy a preguntar algo. ¿Alguien ha llorado mientras comía? 1, 2, 3, 4, 5... No es normal. Cuando vamos a la ópera, vemos una película, leemos una novela, lloramos. Es arte. Aquí en Madrid Fusión, donde existen cocineros de todo el mundo, solo han llorado 5 personas. No es normal. Eso prueba que el proyecto no está pensado para hacer aflorar las lágrimas. Por el momento, la alimentación científica estudia la parte industrial de las cosas, porque hay mucho dinero en juego, pero no se preocupa del factor culinario. Y es esencial. Cada día cocinan 10 millones de franceses y no sé cuántos españoles. Hay mucha ciencia en nuestras cocinas. La conclusión es que la ciencia ha explorado el mundo, lo está explorando y lo seguirá haciendo. Pedid a vuestros cocineros que exploren más. Después, que sean artistas. Deberíamos fijarnos en los artistas porque lo que cuenta es su trabajo y no el de otros. Bueno, Pierre. ¿La cuestión sobre el sabor? Sí, todos los días las personas que intentan acercarse lo más posible a la esencia de cada cocina se preguntan por el sabor. Hervé suele decir algo que hoy en día cobra mucha importancia en la cocina. Lo que verdaderamente cuenta es nuestro amor. Bueno, gracias por su atención. Crear platos con sentimiento no es una ciencia ficción. Actualmente la revolución culinaria está en marcha. De ahora en adelante la gastronomía acepta y abarca todos los conocimientos. En cierta medida, la ciencia permite la vulgarización de los resultados de sus investigaciones para aplicarse a las innovaciones culinarias. Los alquimistas de la cocina se embarcan en una aventura apetecible y de fácil digestión.